bienvenidos a este nuevo cafecito emprendedor organizado por AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de aquí de Uruguay, que se está convirtiendo en un éxito, ¿no? Porque son conversaciones cortitas al pie para conocer más a los integrantes de este ecosistema emprendedor de nuestro país. Y hoy nos visita Verónica Balestero, ella es la coordinadora del Centro de Empresas Familiares, ya la tenemos en pantalla. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Muy bien, Ale, muchas gracias. Gracias por este espacio. Es un placer acompañarlos y estar en este cafecito. Bueno, para mí es un placer también tenerte por aquí en nombre de todo el equipo de AGE. Muchísimas gracias. Y vamos a conocer un poco más acerca de este centro de empresas familiares. La dinámica de este cafecito emprendedor es bastante sencilla, pero bueno, la primera parte digamos que es la que tiene más un desafío, ¿no? Se trata de contestar 5 preguntas en 5 minutos. Son 5 minutos acumulativos, o sea que si en una pregunta, en la respuesta, utilizás 20 segundos, te van a quedar por allí 40 segundos ya para sumar al resto de las preguntas. Y si en una te pasás, bueno, del minuto, por ejemplo, vas a tener que hacer las otras un poquito más cortito. Ahora, Vero, hasta el día de hoy nadie naufragó. Así que espero que no Esa- seas la primera. No, acepto el desafío. A ver. Pero entonces, si Verónica está preparada y nuestro director de cámaras también, ya tenemos allí en pantallas nuestro cronómetro, comenzamos con la primera pregunta y es, ¿qué es el Centro de Empresas Familiares? Bueno, el Centro de Empresas Familiares es una organización en la que velamos y cuidamos a la empresa familiar y a la familia empresaria que está detrás. Trabaja enmarcada en la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y brindamos distintas actividades, planeamos y desarrollamos distintas actividades que tienen que ver con la consultoría, con la capacitación, con la generación de comunidad y encuentro entre empresarios familiares y con la generación de investigación como manera de aportar a toda la comunidad también. Excelente, te sobró tiempo en la primera pregunta. ¿Viste? Muy bien. Bueno, ya algo has perfilado de lo que puede ser la respuesta a la segunda, pero vamos a ir más a fondo acerca de a A ver. quiénes brinda apoyo este centro de empresas familiares. Bueno, en realidad, para empezar, ¿qué es una empresa familiar? La empresa familiar hay varias definiciones diferentes con respecto a qué es y qué no es una empresa familiar. Nosotros tratamos de simplificarla como en tres grandes líneas. Una es que la mayoría de la propiedad de esa empresa está en manos de una familia. Además, al menos uno de sus miembros trabaja en la empresa familiar y por otro lado existe el deseo de transferir la empresa a la siguiente generación. Y por consiguiente existe un interés de la siguiente generación en tomar la posta de la empresa familiar. Entonces, en ese marco, en realidad nuestros servicios apuntan a empresas familiares de una manera genérica, pero también a miembros de la familia, que trabajan en la empresa familiar y que no trabajan en la empresa familiar y que de repente, como están involucrados con los miembros de la familia que sí lo hacen, pueden identificar algunos aspectos que necesitan algún tipo de intervención o sensibilización al respecto. También, bueno, tenemos algunos servicios también asociados a estas cuatro líneas de trabajo que te comentaba en la pregunta anterior, que hacemos a través de asociados y gremiales a la Cámara y alianzas que tenemos también desde el Centro de Empresas Familiares. ¿Cómo voy? ¿Ahí? Bien, todavía estamos dentro del tiempo. No. Todavía tenés a favor seis segundos. La tercera pregunta es, ¿cuál es el área de acción dentro de lo que llamamos el ecosistema emprendedor? Bueno, uno de los grandes desafíos de las empresas familiares, si bien muchos pueden decir es la sucesión de una generación a otra, en realidad es el emprender, justamente. Es esto de mantener el espíritu emprendedor que tuvieron los fundadores, que de generación en generación pueden irse difumando, ¿no? Entonces, eso de mantener ese motorcito emprendedor es uno de los grandes desafíos. Y en ese sentido, nosotros hemos generado un programa que se llama Modalidades Alternativas de Emprender, en el cual sumamos al ecosistema emprendedor a través de las spin-off en las empresas familiares. Básicamente emprendimientos que se acunan en una empresa familiar existente y que tienen ciertas características diferentes y unas prácticas que deberían incorporar como para tener éxito.
Excelente, Verónica. La cuarta pregunta, y te sigue sobrando tiempo, así que tranquila, ya que estamos en Vale, AGE, cada vez hablo más rápido. no, pero bien, viene ese pitch, viene fantástico. Dentro de AGE estamos hablando de jóvenes empresarios, ¿no? Y justamente la pregunta tiene que ver con cuál es la propuesta del Centro de Empresas Familiares dirigido específicamente a los jóvenes empresarios. Bueno, nosotros tratamos de generar puntos de encuentro, digamos, entre empresarios. Los jóvenes forman parte interesante, importante de esta participación en estos puntos de encuentro, por ejemplo, los círculos de empresas familiares. Pero también lo que tratamos de hacer a través de nuestras distintas actividades es contribuir a esa convivencia intergeneracional que se da en el ámbito laboral en este tipo de empresas, fortaleciendo el rol de quienes están llegando a la empresa o tomando posiciones de liderazgo, sobre todo en esto que tiene que ver con poder fortalecerse, ¿no? Y pisar fuerte en una empresa en donde muchas veces tienen que generar esa confianza, que demostrar que sí pueden, por más que existan lazos familiares. Y bueno, y desde allí también hacemos mucho hincapié en poder generar espacios de gobernanza, en donde cada uno tenga un espacio para tomar determinado tipo de decisiones. Excelente. Yo no me quiero adelantar al resultado de esto, pero mirando que quedan 1 minuto 22 y la última pregunta es muy sencilla de contestar, creo que salís airosa de este desafío de 5 preguntas en 5 minutos. Verónica, ¿cómo hacemos para conectarnos con ustedes? ¿Cuáles son las vías de contacto? Bueno, nosotros tenemos de todo como en Botica, nuestro WhatsApp 091-408-763, nuestro mail cef@cncs.com.uy, nuestra web centroempresasfamiliares.com y LinkedIn, Instagram y Facebook también Centro de Empresas Familiares. Así que por allí, y es algo aeriosa, mira. Sí, salí de 1 minuto, te sobró. Bravo, bravo, excelente. Pero un cafecito así de lujo, Verónica? Excelente. Pero bueno, esta era la parte, digamos, cronometrada de nuestra acción del día de hoy. Ahí No va. obstante, como siempre, nuestros compañeros a través de las redes van convocando a los miembros de AGE para aquellos que quieran dejar preguntas para nuestro próximo entrevistado, en este caso para vos. Y tengo por acá unas cuantas preguntas que nos han llegado. Y si estás preparada, entonces vamos, estas no son con tiempo, así que podés Ah, contestarlas así que me tranquila. relajo, ahora Sí, sí. completamente relajada. Dice por allí, soy segunda generación en la empresa familiar. Y bueno, por ahí, este caso puede ser, lo podemos traspolar de este socio que lo planteó específicamente a otros que les esté pasando, ¿no? Que son segunda generación dentro de la empresa familiar y que por ahí el padre o la madre todavía sigue formando parte del día a día de la empresa. ¿Qué cosas debería tener en cuenta? Pregunta nuestro socio por acá. Tantas. Pero bueno, en primer lugar a mí creo que está bueno llegar a la empresa familiar reconociendo, o sea, como reconociendo, agradeciendo y celebrando, ¿no? A la generación que está al mando por la empresa y por el logro de la empresa como es, ¿no? Eso es como una puerta de entrada que de alguna manera allana el camino para que sea bien recibida la siguiente generación. No es que llego y que quiero cambiar todo porque esto está todo mal y porque ahora se usan las cosas automáticas, sino, no, en realidad, bueno, la empresa llegó a donde llegó gracias a la dirección que tiene actualmente. Entonces ese reconocimiento y agradecimiento siempre tiene que estar presente. En segundo lugar, las ideas que se plantean deberían tener un tono profesional en el sentido de la forma en que se plantea, que no sea como que yo le estoy diciendo a mi papá, a mi mamá o a mi tío o a mi tía en una mesa de los domingos, ¿no? Sino que en realidad el ámbito formal que implica el laboral tenemos que tenerlo presente. Y la mejor manera de hacerlo es ante una nueva idea plantear qué implica, qué recursos están asociados, cuál es el retorno de esa idea, o sea, desde ese lugar más profesional, pero a su vez también en las formas, ¿no? En cómo nos vinculamos en la empresa familiar, pensar en, yo le hablaría así, si no fuera mi mamá, o, ¿no? Si fuera un jefe, una jefa que no es mi mamá, le hablaría de esta manera. Ese es un tip bastante fácil de seguir, ¿no? En segundo lugar, o en tercer lugar, ya no sé, es pedir.
¿no? A veces nos cuesta a todos pedir y hacemos supuestos y no, porque si yo le digo me va a decir, bueno, no hacer supuestos, sino directamente pedir lo que necesitamos. Y dentro de las primeras cosas para pedir está esto de pedir tener espacios de encuentro, pedir tener espacios de participación, ¿va? Desde mi lugar, no es que tampoco llego a la empresa familiar y ya soy el director, ¿no? Entonces, y no por ser el hijo ya tengo que formar parte del consejo de dirección, ¿no? Este, pero sí, de repente, participar en espacios con determinado alcance de toma de decisiones en donde me ayude a ir ejercitando, por un lado, mi rol dentro de la empresa familiar y fortaleciéndome desde ahí, y por otro lado, que me empiecen a conocer y yo conocer también a mi familia trabajando en la empresa. ¿Esto qué es? Básicamente nosotros cuando empezamos a trabajar en la empresa familiar vamos con la etiqueta que tenemos en casa. Entonces está el alegre, el payaso, el detallista, el malhumorado, no sé, no importa, no, la etiqueta que tengamos. Y la realidad es que en el ámbito laboral esas etiquetas no sirven, a veces todo lo contrario, y también tenemos que redescubrirnos, ¿no? Nos gusta como decir esa palabra, redescubrirnos en el ámbito laboral y cómo nos complementamos, que es diferente de repente a cómo lo hacemos en casa. Entonces, eso también es algo que es bueno poder realizarlo. Y para todo esto hay herramientas probadas y específicas para las empresas familiares que organizan a la familia con respecto a la empresa, y esto quiere decir que organiza el contrato laboral, las horas, el nivel de remuneración, los espacios, esto que te comentaba, de gobernanza, de toma de decisiones, o espacios de comunicación, entre muchos beneficios, etcétera, que se llama el protocolo familiar o acuerdo familiar. Entonces, esa es una herramienta que está bueno como tenerla presente. Y por otro lado, la planificación de la sucesión. Eh, Acá siempre aclarar que es la sucesión de la gestión. A veces cuando decimos la sucesión de la propiedad, bueno, la sucesión de la propiedad a veces puede generar más resistencia, aparte pueden haber hermanos, sobrinos, no sé, otros familiares que no trabajen en la empresa o que eso sea como, hay un tema emocional también, porque bueno, sucesión de la propiedad a veces se asocia con la muerte, ¿no? Entonces nadie quiere, pero la sucesión de la gestión de repente es necesaria incluso planificarla unos 5 años, por lo menos 5 años antes de que la persona se piensa retirar. Pero ¿a qué edad se va a retirar? Bueno, pero todo eso también se puede establecer en el protocolo familiar. Y ojo, que la sucesión de la gestión, de alguna manera también puede ser compleja porque están vinculados también emociones, ¿no? Muchas veces estoy dejando a mi hijo, siendo la empresa otro hijo mío, ¿no? Estoy dejando a mi hijo, dejando mi vida, ¿qué voy a hacer ahora? Muchas veces está vinculado también con cuánto voy a ganar. Me jubilo y gano 2,50 pesos. Estuve aportando como director toda mi vida y bueno, pero para todo eso hay herramientas y respuestas y soluciones específicas. Y cuando planifico bien la sucesión, de alguna manera también estoy contribuyendo a que la siguiente generación pueda liderar y trabajar y disfrutar de la empresa familiar. Excelente. ¿Cuántos puntos importantes que has tocado, ¿no?, en esta respuesta? Así que me imagino que varios socios de AGE que puedan estar involucrados en empresas familiares y que todavía no se han acercado al centro, tal vez sientan ahora la iniciativa de poder hacerlo. Cuando estabas contestando esa pregunta, en un momento hablabas del tema de aportar nuevas ideas, ¿no? De llevar nuevas ideas. Y justamente en empresas que por ahí tienen varias generaciones involucradas en la empresa, que vienen de generaciones hacia atrás, el tema de la innovación es muy importante, y es tal vez uno de los desafíos, ¿no?, que se encuentran en este momento. ¿Cómo ustedes lo ven desde el centro, desde la Cámara? Y bueno, en realidad es ese motorcito que te decía antes, ¿no? De poder mantener ese motorcito de innovación o espíritu emprendedor en las siguientes generaciones para que no se diluya. Desde la Cámara apoyamos en procesos de emprender y también de organizar a la familia con respecto a la empresa. Y cuando digo esto de organizar a la familia con respecto a la empresa y en esa herramienta que te comenté de protocolo familiar, muchas veces se establecen espacios de trabajo que pueden ser, no sé, como quieran llamarle, comité, comisión,
lo que quieran, grupo, equipo, donde se generan esos espacios específicamente para que la empresa no se quede, ¿no? Como para seguir generando innovación y como para seguir emprendiendo. Eso es súper importante. em, y bueno, en la gobernanza, digamos, disculpame, pero te estoy hablando y me acuerdo de un caso de una familia que claro, que el abuelo había sido el fundador. Entonces, el padre lo siguió, estaba la tercera generación al mando y la cuarta generación ya incorporada, ¿no? Entonces, estaban conviviendo 3 generaciones en ese momento. Y en un momento, en una de las reuniones, la tercera generación dice: "Es que nosotros no tenemos el espíritu emprendedor de nuestro abuelo". Y esa era una verdad para ellos, ¿no? Esa era como una afirmación que de alguna manera condicionaba todo su accionar, pero no les había generado bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, frente a esa toma de conciencia, bueno, tengo que hacer algo con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, bueno, si yo no tengo esas capacidades o esas habilidades en la empresa, porque en algún momento no se fomentaron, y bueno, de repente tengo que pedir ayuda afuera. Pero bueno, el pedir ayuda a veces también, no, pero nunca, ¿no? Todo lo hicimos nosotros, nunca pedimos ayuda. Y esto, bueno, también forma parte del cambio, ¿no? Que de repente en muchos de estos procesos se tienen que gestionar de alguna manera. Pero bueno, entonces allí también era como que la solución que encontramos en conjunto, porque también existen muchas buenas prácticas, pero eso después hay que bajarlos a tierra, a qué es lo que le queda cómodo y qué es lo que puede hacer una empresa, ¿no? Era generar ese espacio de encuentro donde solamente se hablara de nuevos proyectos y asesorados por alguien externo que de alguna manera también los pinchara para eso, porque si no, en esos espacios, y bueno, vamos a empezar a hablar de las urgencias que tenemos y todas las empresas tienen urgencias, entonces se difuma también ese espíritu. Entonces, bueno, desde la Cámara apoyamos esos procesos, ¿no? O tratamos de identificar esa ingeniería de cómo la empresa puede adoptar estos espacios para seguir innovando y seguir emprendiendo, por más que no seamos tan emprendedores como el abuelo. En otras empresas no pasa esto. En otras empresas, ayer estaba reunido con un empresario y él me decía: nosotros estamos con mi hermano, eran tercera generación, todo el tiempo generando proyectos y son bien recibidos y los ejecutamos. Entonces yo ahí pensaba, acá no se necesita nada de eso, o sea, eso se genera naturalmente. Pero bueno, si naturalmente no pasa, sí tenemos que ser conscientes que es muy importante mantener ese espíritu emprendedor y por lo tanto hacer algo al respecto. Y cosas para hacer siempre hay. Bueno, justamente lo que yo te iba a preguntar era eso, ¿qué pasa? Vos decías, bueno, por ahí estos jóvenes que no sentían y ellos mismos lo habían visualizado que no tenían ese espíritu emprendedor, pero ¿qué pasa cuando sí lo tienen, como en este último caso que contabas, ¿no? ¿Cómo se puede vincular con lo que puede ser ya la tradición de la empresa, ¿no? Cómo esos jóvenes con ese espíritu emprendedor se vinculan y que tengan lugar como para fomentar esos Ah, emprendimientos. es que acabas de decir una palabra clave, Ale, la verdad que el tener lugar, porque yo creo que lo más importante en estos casos y cuando se incorporan las nuevas generaciones es esto de la voluntad que tiene la generación que está actualmente en la empresa de generar y de recibir propuestas de la siguiente generación. Y esa voluntad se traduce luego bien sencillamente en tener el espacio y tener los recursos para que esos nuevos proyectos sean realizables. Entonces, eso es junto con esa voluntad también está asociado el trabajo. Yo puedo tener voluntad y sí, le asignaría recursos y queda en la nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué hago? ¿Qué trabajo me tomo yo como generación al mando luego de tener esta conciencia de generar el espacio para las nuevas generaciones y de dar el espacio a los emprendimientos que se merecen? Este, ¿Cuál es el trabajo de los más grandes, ¿no? En fomentar ese espíritu emprendedor? Eh, que bueno, que pueden ser desde chiquitos, desde pequeños, ¿no? A través de historias, a través de la transmisión de esos valores, a través de incorporarlos en la empresa, de bueno, muchos los hacen hacer pasantías en el verano, bueno, no importa cuál es la forma, pero sí, de alguna manera, que los jóvenes conozcan que existe una empresa en la familia y sepan que en esa empresa son bienvenidas sus ideas.
¿ah? Eso es súper importante, porque si no, ¿qué pasa? Y si no pasa que tenemos empresas familiares que no tienen una segunda o una tercera generación, no importa, que no tienen una nueva generación que esté interesada en la empresa familiar. Y acá tenemos un dilema diferente que después capaz que hablamos. Pero entonces, eh, es esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para transmitir? O sea, es un trabajo de la generación al mando el transmitir ese espacio en la empresa familiar como terreno fértil para generar, ¿no? nuevos emprendimientos. Y luego está esto de la visión de los más jóvenes de la empresa en conocer esa posibilidad dentro de la empresa familiar y el interesarse en estar de alguna manera ligado a la empresa familiar. Porque el tener interés en la empresa familiar o el querer involucrarse en la empresa familiar no necesariamente quiere decir que yo tengo que querer trabajar en la empresa familiar. Hay otras maneras, hay otros matices. Hay quienes querrán estar en espacios de toma de decisiones, hay quienes querrán conocer los resultados para cuando sea accionista en algún momento, hay quienes querrán emprender, pero acá es donde surge esto de que de repente a la nueva generación no le interesa tanto el sector de actividad donde se está desarrollando la empresa o no le hace tanto sentido el propósito de la empresa, pero sí quiere estar involucrada en la empresa familiar. Y es acá donde se da la mano, ¿no? Ese espacio para emprender y ese interés de la siguiente generación. Entonces eso es bien importante, ¿no? Presentar, el poder tener ese espacio para presentar proyectos, pero presentarlos profesionalmente, ¿no? No es porque, bueno, el nene justo ahora quiere, mira qué lindo. No, no, no. Es mi plan de negocio, con mi proyección de financieras, ¿no? Con todo lo que ya sabemos que tiene que tener un estudio, ¿no? La viabilidad de la idea, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de esto es que, ¿por qué decimos que los jóvenes quedan involucrados con la empresa familiar? Porque esto de emprender en la empresa familiar implica que el nuevo emprendimiento es gestionado por quien tuvo la idea, si no, no tendría gracia, ¿no? Es gestionado por quien tuvo la idea, pero la propiedad es de la familia. Entonces, la familia quiere que le vaya bien en el nuevo emprendimiento porque en realidad de alguna manera aporta los resultados de todos, ¿no? Y es una manera de hacer crecer el patrimonio en otro sector de actividad de repente, ¿no? Es una manera de hacer crecer a la empresa y empezar a pensar en ser una familia empresaria y no una empresa familiar. Como ahí sí, cuando decían el orden de los factores no altera el producto, acá sí, ¿no? O Sí sea, lo es altera, una mentalidad diferente, diferente. Hoy, exacto. cuando contestabas, creo que era la primera pregunta, hablabas de no trasladar por ahí las cuestiones de la empresa tanto a la mesa familiar, aunque a veces es inevitable, ¿no? Obviamente que algún tema se deslice por allí, pero creo que es una de las preocupaciones o por ahí de las inquietudes que se pueden tener. Entonces, lo que queremos es pedirte por ahí 3 tips o 3, no sé, recomendaciones para que esos ravioles del domingo con el tuco que la abuela nos heredó, que no No se se contaminen. convierta, claro, que no se conviertan en un problema, ¿no? Bueno, en primer lugar, y antes de los tips, en primer lugar, quienes se reúnen, las familias que se reúnen fuera de la empresa para festejar, para comer los domingos, para compartir un encuentro que no sea dentro de la empresa familiar, eso ya es un muy buen indicador. O sea, porque a lo que voy es, la empresa familiar no debería ser el único punto de encuentro. Porque mañana está la empresa, hoy está la empresa, mañana no, y entonces no nos puede unir la empresa. Tenemos que generar o asegurarnos de que nuestro punto de unión no es el laboral, sino que nos unen otros temas vinculares que exceden, digamos, a la empresa. Entonces, si eso sucede, ya felicitaciones, está bueno, habla de una salud vincular que está muy buena. Con respecto a los tips, bueno, acuerdos, pactos. No se habla de la empresa el domingo, pero una prenda asociada. Al que hable, el que hable de la empresa paga prenda, ¿no? Bueno, como para hacerlo más lúdico, pero a veces es muy bueno también apoyarse en los que no trabajan en la empresa familiar que están siendo parte de esa reunión, porque se terminan aburriendo, es como un padecimiento, ¿no? No, y horas hablando de esto. Entonces, bueno, que eso no pase, acuerdo,
aprenda, apoyarse en quienes no participan. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente hablamos en los ravioles del domingo porque no tenemos los espacios para hacerlo en la empresa. Entonces, generar esos espacios de una manera formal y cumplirlos sistemáticamente con determinada frecuencia, como para hablar de lo que tenemos que hablar en el ámbito que tenemos que hablar. Bien, Entonces, perfecto. eso es como, serían mis tips. Muy bien. Para cerrar, y te pido cortito, sí, para que no se nos extienda demasiado este cafecito, para que no se nos enfríe el cafecito, podemos Dale. decir, como para cerrar. ¿Planes, cosas que nos quieras comentar de parte del centro? Bueno, estamos abocados a esto, como decía al principio, ¿no? A la continuidad de la empresa familiar. Y en este sentido, no solo apoyamos en procesos de sucesión, ¿no? De generación en generación, sino también de compraventa de empresas familiares. Entonces, en este programa de modalidades alternativas de emprender que te comentaba al principio, tenemos dos líneas de acción. Unas son las spin-off de las empresas familiares, donde apoyamos en esa preparación de nuevos emprendimientos, pero también está la compraventa de empresas cuando no tenemos un sucesor, ¿no? Y sin embargo, apostamos a que el valor que se genera en la comunidad, en la economía, en esos puestos de trabajo no se pierdan. Y eso a través de una operación de este tipo de adquisiciones y que de repente quien adquiere esa empresa familiar en marcha es un emprendedor, ¿no? Total. Entonces, bueno, por ahí. Luego, las actividades que te comentaba de capacitación y de encuentro, pero esas las pueden ver en nuestras redes. Eso, que se comuniquen, me parece fantástico. Eso ya queda como la invitación. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos, por haberte animado al desafío del cafecito emprendedor de AGE. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ale y a Aje. Un placer. Que pasen muy bien. Igualmente vos. Bueno, así cerramos un nuevo cafecito emprendedor con Verónica Balestero, la coordinadora de este centro de empresas familiares, que ha sido un placer conversar con ella. Mucha información la que dejó por allí y las redes y las vías de contacto que ustedes tienen a disposición. Si les parece, nos preparamos otro rico cafecito el próximo mes para seguir disfrutando de estos protagonistas del ecosistema emprendedor aquí en Uruguay.